Listo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos los presentes, agradecerles por venir y compartir este espacio con nosotros. Principalmente quiero también agradecerle a Juan Pablo Casas, Carlos Puerta y Joana, quienes sin su apoyo no habría sido posible llevar a cabo este evento. También quisiera presentar primero al profesor Juan Pablo Casas, director del Departamento de Ingeniería Mecánica. Hoy tenemos el gusto de tenerlo en esta presentación y nos va a... y quisiera pues darle la palabra. Juan Pablo, muchísimas gracias. Brigitte, muy buenas tardes a todos. Obviamente, bienvenidos al Departamento de Ingeniería Mecánica. Bienvenidos, obviamente, también a este evento. Yo creo que es un evento en donde, pues, la idea es que podamos tener una conversación con expertos y, pues, obviamente, el agradecimiento a Carlos Andrés Puerta, que quiera, pues, obviamente, compartir este tiempo. Me comenta que está en su periodo de vacaciones y sin importar eso, pues estamos abusando de tu tiempo y te lo agradezco para poder compartirlo con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación de Carlos, si me permites, ¿sí? Claro, Carlos Andrés gracias. Puerta Ortega es jefe de desarrollo de negocios de energía Ecopetrol, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, magíster en energía y recursos naturales de la Universidad de Texas en Austin y especialista en economía de la Universidad Javeriana en Bogotá, con estudios de tecnología y economía de futuros sistemas de energía de la Universidad de Delft en Holanda. Desde el 2001 hasta el 2003 trabajó en Schlumberger, donde se desempeñó como ingeniero de campo en Colombia, Congo y Turkmenistán, gerente de operaciones en Holanda y consultor de estrategias y negocios en México. Además, se desempeñó como asistente de investigación en énfasis en captura y secuestro de carbono para el Centro de Carbono de la Costa del Golfo de la Universidad de Texas. En el 2014 ingresó a Ecopetrol y actualmente se desempeña como jefe de desarrollo de negocios de energía Ecopetrol. Carlos Andrés, pues, luego también felicitarte por semejante hoja de vida y un gusto tenerte acá y qué agradable poder estar participando en esta charla. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Juan Pablo y todos. Y gracias, Juan Pablo, por la introducción y también por el espacio. La verdad, pues sí, efectivamente hay la incidencia de que estoy en vacaciones, pero es con mucho gusto venir a compartirle la experiencia de Ecopetrol, porque como te mencionaba ahorita, yo creo que para todos los profesionales que quieran incursionar en la industria petrolera actualmente, todos estos temas de transición energética, de descarbonización, de volverse neutral en términos de emisiones, pues ya no va a ser un tema realmente de cliché, sino que realmente va a estar en el ADN de todas las empresas petroleras y en general del sector energético de aquí hacia adelante. No sé si Brigitte me ayudas con la primera lámina, por favor, y comenzamos. Claro que sí. Vale, ¿ahí la están viendo bien? Sí, yo lo estoy viendo bien. Y Vale, gracias. y un momentico, qué pena, antes de iniciar, quisiera también dar como unos anuncios. Por favor, las preguntas que surjan pueden ir escribiéndolas en el chat y al final de la sesión vamos a darles respuesta en lo posible a la mayoría de las preguntas. Bueno, ya, Bueno, Carlos, gracias, adelante, Brigitte. muchas gracias. Sí, el nombre de la presentación es Transición Energética y Descarbonización, porque lo que vamos a ver a continuación es que realmente las dos cosas van de la mano. Y la idea es mostrarles en términos de transición energética qué está pensando Ecopetrol, 4 líneas estratégicas que vamos a ver a continuación, y eso que implica en términos de descarbonización y eso cómo encaja en los anuncios que ha realizado precisamente nuestro presidente últimamente y toda la organización en cuanto a las proyecciones y, digamos, nuestra ambición de ser carbono neutral hacia el 2050. Si me ayudas con la siguiente, Brigitte, por favor. Entonces, cuando Ecopetrol piensa en transición energética, estamos pensando en 4 pilares fundamentales. El primero, de incrementar la competitividad, está muy alineado con el segundo, que es mantener el foco en petróleo y gas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros como empresa reconocemos que nuestros mayores ingresos seguirán siendo por un buen tiempo provenientes de petróleo y del gas como tal,
y esto va, digamos, en línea con las reservas que tenemos actualmente en el país, pero también con las necesidades que tenemos como país. Pues nosotros realmente estamos embarcados en la transición energética, pero realmente lo que se viene a futuro no es más que unos años, 20 años se estima como mínimo de que vamos a necesitar, seguir necesitando combustibles líquidos para nuestra economía. O sea, realmente nosotros vamos a vivir un proceso de descarbonización y de transición energética, pero realmente gradual. No es que mañana digamos, no queremos petróleo, claramente tenemos una economía que depende de los combustibles líquidos y eso va a seguir siendo el común denominador por bastantes años. En ese orden de ideas, pues nosotros lo que hemos hecho en los últimos años es incrementar nuestra competitividad, implementando unas medidas bien agresivas, digamos, con buenos resultados en términos de ahorros. Eso es lo que nos ha permitido, pues, divulgar en los últimos meses uno de los resultados trimestrales más robustos. ¿Debido a qué? A que el precio del petróleo, pues, repuntó, pero aparte de que tienes ese ingreso que de cierta manera ha estado estable o mucho más favorable en los últimos meses, pues en el fondo tienes unas medidas de ahorros que lo que hacen es reducir tu costo. Como conservas tus ingresos y reduces tus costos, pues claramente el margen está viéndose muy beneficiado, y eso es lo que está dando lugar a los anuncios que nosotros estamos realizando al mercado en los últimos meses. Eso es incrementar competitividad. El segundo, reconociendo en este segundo eje que, como les decía, nosotros tenemos unas buenas reservas en el país por desarrollar en nuestras reservas oficiales, pero también tenemos unas cuencas que, como ustedes conocen, tenemos el offshore, tenemos unas cuencas interesantes en el Piedemonte, tenemos los yacimientos no convencionales donde nosotros vamos a hacer unos estudios. Reconocemos que todavía hay reservas por desarrollar en el país y claramente las necesitaremos. En eso se basa el segundo punto, pero con un componente de diversificación, que ya les voy a mostrar en la próxima lámina, pero no todavía, Brigitte, pues mientras voy de la 3 a la 4, les voy a mostrar en la siguiente lámina qué es lo que quiere decir diversificación, pero siempre teniendo en cuenta en el background de todos nosotros que el foco nuestro será siendo oil and gas. El tercero es acelerar la descarbonización, y les voy a mostrar también aquí enseguida qué es lo que nosotros estamos pensando y qué estamos visualizando para alcanzar esa meta volante al 2030, pero también una meta de largo plazo 2050, que les voy a mostrar enseguida, se las voy a recordar porque pues algunos de ustedes ya la habrán visto en el mercado, de qué medidas nosotros estamos implementando y cómo nos estamos visualizando para lograr la descarbonización en el mediano y en el largo plazo. Finalmente, el otro eje de la transición energética como tal es la sostenibilidad, que tiene 4 ejes, digamos, dentro de ella, que es la tecnología, ambiente, social y gobernanza. Pues vamos a hablar algo aquí de tecnología y de ambiente en lo que sigue hacia adelante, pero quiero hacer aquí y detenerme un poco en lo social, y es porque todos los proyectos que vamos a ver más adelante en la presentación son proyectos de energía, de proyectos renovables que realmente están adyacentes a nuestras operaciones y donde nosotros estamos visualizando y estamos obteniendo un involucramiento de la comunidad que permite, por ejemplo, en las granjas solares que están en operación y pronto a inaugurar cerca de Villavicencio, que logremos una incorporación del orden de 38% de mujeres que nunca habían tenido un empleo, por ejemplo, y que se sienten muy felices con videos, incluso con evidencias de muy felices de poder ser incorporadas a la cadena productiva, y eso claramente eso se refleja en una mejor calidad de vida para las comunidades en el entorno donde nosotros estamos trabajando. Transversal a todo esto, pues claramente tenemos el conocimiento de la innovación como eje transversal, porque claramente Ecopetrol es un camino que está recorriendo. Hace 3, 4 años que comenzamos a robustecer nuestro portafolio renovable. Esto es un conocimiento que hemos venido adquiriendo de la mano de nuestros aliados en el mercado, pero también de la mano del desarrollo de talento humano, que claramente, como sabemos que esta es una apuesta de largo plazo, pues claramente queremos capacitar, ya no solamente con un énfasis oil and gas, sino con un énfasis también de otras de transición energética y diversificación, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora sí, Brigitte, por favor, la próxima. En términos de diversificación, estamos pensando en 5 cosas en particular. El primero es el portafolio de gas. Yo les mencionaba que en este momento nuestro foco va a seguir siendo petróleo y gas, las dos. Sin embargo,
También reconocemos que el gas es el combustible de transición hacia una economía mucho más limpia. ¿Por qué? Pues ustedes lo sabrán, pues el gas tiene un componente de emisiones mucho menor a los combustibles líquidos y es el que pensamos que, pues, adicional a la hidráulica, es la que puede soportar al país en términos de confiabilidad y de soportar la misma variabilidad de las energías renovables. En ese orden de ideas, nosotros tenemos pues unas inversiones, digamos, considerables al 2023 del orden de 1.3 billones de dólares pues para ser invertidos en cuencas principales donde vemos un gran potencial, como el Tren Piedemonte, Offshore Caribe, activos Guajira y no convencionales. Esto con miras a qué? A que nosotros hacia el 2030 tengamos del orden de un 40% se me fue la palabra, digamos, de componente de producción de gas dentro de la producción total oil and gas. Y con eso, pues claramente nosotros también queremos, con el solo hecho de hacer esa transición de nuestro portafolio, de nuestra producción, de pasar de más crudo a más gas, pues claramente estamos aportando en ese sentido a la diversificación y a la transición energética como tal. El segundo eje de la diversificación es incursionar cada vez más en lo que llamamos autogeneración renovable. Tengo un momento a explicarles por qué autogeneración. Porque la demanda aproximada de Ecopetrol en términos de megavatios equivalentes actualmente es del orden de 800 megavatios. Nosotros queremos hacer mucho más limpia esa matriz energética. Entonces, tenemos una meta volante al 2023 de 400 megavatios que proviene de 3 tecnologías en específico, solar, eólica y geotermia, pero en el largo plazo, como tenemos una demanda mayor y un potencial mayor por reducir o reemplazar, pues claramente vamos a incursionar en otras tecnologías como pequeñas centrales hidroeléctricas que ya estamos, pues digamos que ya estamos haciendo ciertos estudios para ver, digamos, cómo aportan al portafolio que están viendo acá en el mediano plazo al 2023. El tercer eje estratégico, pues algunos de ustedes lo habrán visto últimamente en los medios, es que ya Ecopetrol pasa a ser, y da este paso de no ser una empresa oil and gas únicamente, sino con la adquisición de ISA, pasar a ser el conglomerado, digamos, energético más grande, como lo decía nuestro presidente, en Latinoamérica, en el hemisferio occidental, en términos de energía. Claramente eso ya hace que Ecopetrol tenga operaciones no solamente en Colombia, Brasil, México y Estados Unidos en términos de nuestros campos petroleros y de gas, sino incursionar en toda la infraestructura asociada a ISA, que como ustedes saben son vías e infraestructura eléctrica, y eso nos convierte como tal en un conglomerado energético. El cuarto punto es biodiversidad y soluciones naturales al clima. Ecopetrol, ¿por qué, digamos, nosotros complementamos esto? Ecopetrol tiene unas emisiones estimadas anuales del orden de 11 millones de toneladas de CO2. Todas las iniciativas que, pues digamos, y las vamos a ver más adelante, de renovables, eficiencia energética, incluso tener una exposición mayor al portafolio de gas, sirven para reducir la huella de carbono, pero no son suficientes por sí mismas para llevar como tal a Ecopetrol al camino de la neutralidad. Por eso necesitamos otras medidas que compensen. ¿Qué quiere decir? Que en el balance que quede de mi línea de base sobre las medidas para reducir, yo pueda también mitigar. Y en ese orden de ideas internamente, pues tenemos unas metas de 6 millones de árboles al 2022, 50 ecoreservas al 2030 y 30% de la contribución de la, digamos, o sea, que de esa reducción que tenemos proyectada a futuro, esperamos que al menos 30% vengan, digamos, de estas iniciativas. Finalmente, hay un tema no menor, digamos que tendencias mundiales dicen que, digamos, en términos de costo-beneficio puede que se den no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, pero si la tecnología sigue reduciendo su costo a un buen ritmo, es el hidrógeno. Y en particular, bueno, y aquí hidrógeno verde, ¿por qué? Porque el hidrógeno verde, bueno, aquí como un pequeño paréntesis, hay 3 tipos de hidrógeno: hidrógeno gris, azul y verde. El hidrógeno gris es el que nosotros, Ecopetrol es el mayor productor de hidrógeno en el país, porque lo necesitamos en nuestras refinerías, la de Barrancabermeja y la de Cartagena. El hidrógeno gris es el que ya proviene del gas que nosotros utilizamos en las refinerías y como tal tiene una emisión de carbono asociado. El hidrógeno azul es cuando tú tomas esas emisiones del hidrógeno gris y de alguna manera evitas que salgan a la atmósfera.
nosotros le apuntamos al hidrógeno verde, que es aquel hidrógeno que viene, que tiene un electrolizador, pero el insumo es energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Eso hace que todo el ciclo realmente sea un hidrógeno muy limpio. Y en ese orden de ideas yo les comentaba pues que en términos económicos puede que la apuesta se dé en el mediano plazo, pero Ecopetrol ya está incursionando, ya estamos haciendo, digamos, ya estamos contactando al mercado, ya tenemos unas inversiones aprobadas al respecto y esperamos en el 2022 hacer un primer piloto de electrólisis que nos permita identificar cómo va a ser la operación y al mismo tiempo los costos para luego masificar. Entonces, en ese sentido, también nosotros estamos dando pasos para, digamos, identificar si esta apuesta va a ser en el mediano o en el largo plazo, pues dependiendo, digamos, de los resultados que obtengamos. Eso en términos de diversificación. La siguiente, por favor, Brigitte. Recuerdan que la otra palanca, digamos, de transición energética era descarbonización. Nosotros, ¿qué hemos logrado a la fecha? Pues del 2010 al 2020, nosotros ya en términos, hemos sido certificados por un certificador internacional en una reducción de 8.4 millones de toneladas de CO2. ¿Sí? Eso sienta como nuestra línea base sobre la cual nosotros vamos a establecer unas metas, que ya les voy a mencionar a continuación. Otro logro que nosotros en esa dirección obtuvimos y que divulgamos al mercado en el primer trimestre de este año fue la reducción de alrededor del 50% de las quemas rutinarias en TEAs. Digamos aquí, técnicamente TEAs, para los que no están familiarizados con el término, es básicamente emisiones, gas. Una TEA es un device, es un equipo, es como una chimenea, decirlo así. Es el gas remanente de las operaciones, se quema en una TEA y nosotros al 2017 teníamos del orden de 45 millones de pies cúbicos día quemándose en esas TEAs. Que si ustedes ven, es por ejemplo cuando los que han ido a Cartagena y ven una llamita ya prendida, eso es una TEA. Nosotros tenemos muchas TEAs en los campos del país. ¿Por qué? Porque hay gases asociados a la producción que son remanentes, que ya digamos que ya son, que ya no se utilizan, que son waste. Pero lo que nosotros hicimos fue tomar ese waste, ese desperdicio de gas y utilizarlo para generación eléctrica, para comercializarlo en el mercado, para hacer mejoras operativas. Y de ese gas que primero se quemaba en la atmósfera, pues claramente nosotros ya pasamos a utilizarlo, reducimos las emisiones y eso nos llevó a tener una meta volante de reducirlas en 50% al 2020. Y dado este logro, nosotros nos adherimos a un programa del Banco Mundial que se llama Zero Routine Flaring, en el cual nuestro compromiso es para el 2030 cerrar con 0 quemas rutinarias. Y en ese programa estamos en este momento de la mano de las operaciones para que, como les decía, todos esos gases rutinarios que son desperdicio puedan ser utilizados para un beneficio, ya sea para comercialización, que se ingrese a un tubo y lo utilicemos, por decir algo, en la estufa de nuestra casa, o para generar energía eléctrica para nuestras operaciones. Siguiente, Brigitte. Entonces, lo que les mostraba en la lámina anterior era como lo que habíamos logrado al 2020. Este es un resumen de lo que nosotros salimos a divulgar al mercado, de cuál va a ser nuestra meta y nuestra propuesta, digamos, ante el mercado, inversionistas, gobierno y stakeholders en general. Nosotros al 2030 tenemos una meta volante de reducir 25% las emisiones de toneladas de CO2 versus el 2019, alcance 1 y 2. Y ahí me detengo un momento también como para explicarles un momentico la tecnología. Alcance 1 son las emisiones directas de Ecopetrol. Hagan de cuenta todas las emisiones que se dan por nosotros tomar gas, ponerlo en una turbina y generar energía eléctrica, o coger crudo, igual meterlo en un motor y generar energía eléctrica para nuestros procesos, o incluso tomar el gas de una refinería y utilizarlo para nuestros procesos que generan gasolina. Todo eso tiene una emisión de CO2 asociada, y eso está dentro del alcance 1, que son las emisiones directas asociadas a nuestras operaciones en todos los segmentos de producción, transporte y refinación. El alcance 2 son emisiones indirectas, que es cuando nosotros compramos energía a la red, que por regulación también tienen un índice de emisiones asociado. Nosotros eso lo cuantificamos dentro de nuestro balance, y específicamente en este alcance 2 es cuando nosotros buscamos reemplazar
estas compras al mercado que vienen con unas emisiones asociadas con energía renovable que claramente para una granja solar o para un eólico, pues claramente tienen unos índices de emisión mucho menor. En ese orden de ideas, si ustedes miran, las emisiones de toneladas de CO2 de alcance 1 y 2 de Ecopetrol fueron del orden de 13.5 millones de toneladas en el 2019. Nosotros queremos llegar al 2030 a 10 millones de toneladas. Eso implica una reducción del 25%. Sin embargo, eso no quiere decir que solo vayamos a reducir 3,5 millones de toneladas, 13.5 versus 10. No, ¿por qué? Porque nosotros, la reducción es versus una línea base. Hagan de cuenta que en 2019 nosotros tenemos 13.5 millones de toneladas, pero la proyección de emisiones, claramente porque nuestros campos siguen creciendo, tenemos mayores demandas, pues es una demanda que va creciendo. Es una demanda que en el 2030 hubiera sido, o se esperaría que fuese de 15.8 millones de toneladas de CO2, pero que realmente vamos a reducir del orden de casi 6 millones de toneladas para llegar al 10 que deseamos. En el largo plazo nosotros queremos y le estamos apuntando a que el alcance 1 y 2 al 2050 sea completamente cero. Y esa es como nuestra promesa ante el mercado y a lo que le estamos apuntando. Al 2050, digamos, aquí está el alcance 1, 2 y 3 en la figura inferior. Ustedes pueden ahí notar que en el 2019 alcance 1, 2 y 3 son 128 millones de toneladas de CO2. Compárenlo con el 13 de arriba. Ahí se pueden dar cuenta, números más o menos, cuentas de servilleta, que las emisiones, el alcance 1 y 2 son solo el 10% de las emisiones totales de Ecopetrol. Entonces, realmente ahí es cuando esas emisiones de alcance 3 ya son todas las emisiones asociadas, por decir algo, a las gasolinas que salen de las refinerías y se queman en un automóvil. Esas, a pesar de que, digamos, ya Ecopetrol vendió la gasolina, pues realmente la estamos considerando nosotros dentro del alcance 3 porque son producto de todas las operaciones, digamos, de toda la cadena, desde que yo lo produzco hasta que yo lo utilizo, digamos, en un vehículo. Ahí, pues nosotros también estamos apuntándole a tener algún grado de mejora. Tenemos internamente, por ejemplo, un programa de carros eléctricos que claramente a futuro uno esperaría que pudiera masificarse, porque claramente cuando ya vas a un alcance 3 tienes que involucrar toda la cadena, tienes que involucrar todo ese combustible que se estaría quemando en los de diésel, de gasolinas, pues realmente aquí entonces también estamos apuntándole, pero entonces a un 50% sobre ese alcance 1, 2 y 3. Siguiente, Brigitte. ¿Qué más estamos haciendo? Entonces, en la lámina anterior les mostraba como cuál era el sueño, en el mediano y en el largo plazo. Aquí las láminas que siguen es como un poco el detalle de cuáles iniciativas materiales son las que apalancan digamos, esa promesa de valor que estamos haciendo al mercado. Esta es una meta también que ha sido divulgada ampliamente desde el año pasado y es la incorporación de 400 megavatios a 2023. 400 megavatios de energía renovable, valga la aclaración. Y aquí viene un poco de detalle de cuáles son las... Un segundo, por favor. Aló. Sí, te escuchamos. Vale, gracias. Sí, en las cuales son 3 tecnologías. Geotermia, solar y eólica. Más o menos geotermia son 22 megavatios. Esa P, también aquí me detengo, es un poco de terminología técnica. P quiere decir pico. Eso quiere decir la capacidad instalada puntual de cada tecnología. Eso quiere decir, por ejemplo, que la solar, en términos de granja solar, capacidad instalada, lo máximo que pudiese generar al mediodía cuando tienes el sol en condiciones óptimas, es del orden de 288 megavatios, pero claramente el sol todos los días entra y sale, o sea que realmente a esto habría que aplicarle un factor de planta del orden de 18-20% para realmente tener la energía que va a producir ese parque solar. Lo mismo aplica para el eólico, estamos estimando 90 megavatios pico con un factor de planta del orden de 40%. Y una geotermia que, como si es un flujo continuo, enseguida les cuento un poquito de eso, pues realmente tenemos un factor de planta de casi el 100%.
Estos proyectos ya les voy a mostrar en el mapa, pero de alto nivel, están distribuidos del orden de 9 departamentos. Son 14 proyectos, pero esta es una meta volante. Esto no quiere decir que nosotros no estemos avanzando en conceptualización y en identificación de otras oportunidades que vayan nutriendo este portafolio y que de largo plazo podamos estar incrementando nuestra meta. Siguiente, Brigitte. Entonces, este es como ya un doble clic de lo que nosotros tenemos detrás de lo que serían los proyectos solares. Tenemos varios de ellos. A ver, en particular la granja solar Castilla de 21 megavatios que ustedes ven ahí, ya está en operación. Está en operación desde octubre del 2019, o sea, ya vamos casi 2 años con unos ahorros estimados del orden de $1 millón por año. ¿Esos ahorros vienen de qué? De lo que nos valió la generación a nosotros versus lo que nos hubiera valido comprar esa misma energía del Sistema Interconectado Nacional. La granja solar San Fernando del orden de 60 megavatios la vamos a inaugurar el próximo mes, pero ya hoy estamos despachando energía. ¿Por qué? Porque esta la estamos construyendo con nuestro aliado AES a través de un contrato de compra de energía, en el cual pues nosotros modularmente ya se comenzó a enviar energía desde el mes de agosto al campo, digamos, a las operaciones de la subestación de bombeo San Fernando. De este mapa hay otras 3 granjas solares que están en este momento en proceso competitivo, también a través de un contrato de compra de energía, y otra granja solar aquí a través de un contrato de asociación que, bueno, pues por cuestiones, digamos, de confidencialidad, pues no puedo decir exactamente cuáles son, pero próximamente el mercado lo va a saber. Pero esto solamente para que tengan el mapa genérico de lo que estamos viendo en términos de proyectos solares en todo el país. ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son las palancas de valor de estos proyectos? Pues realmente generación limpia, se los mencionaba ahorita, aprovechamos el recurso solar para diversificar nuestra matriz y volverla más limpia. Reducir las emisiones, se lo mencionaba también, reducción de huella de carbono y capitalizar, digamos, esa reducción a través de bonos de carbono. Transición energética, porque de cierta manera diversificamos nuestra matriz y al mismo tiempo tenemos una mejora en la confiabilidad de nuestro servicio, porque de cierta manera dependemos más de energía en sitio al lado de las operaciones que de las compras de la red. Beneficios de energía, porque como les mencionaba, pues nosotros esta energía que generamos a partir de una fuente renovable ya la dejamos de comprar al sistema nacional. Y finalmente, generación de valor en activos. ¿Por qué? Nosotros esas granjas solares están conectadas a una infraestructura interna que en algún momento, que actualmente están haciendo uso de esa infraestructura, pero que en algún momento, cuando no exista la demanda del campo, por ejemplo, que el campo llegue a su límite económico, pues esa misma infraestructura va a servir para que ese proyecto, en lugar de enviar esa energía a nuestro campo, pues lo inyecte al Sistema Interconectado Nacional y sea parte de la matriz energética a nivel país. Siguiente, Brigitte. En proyectos eólicos no voy a entrar en detalle en los impulsores porque son muy similares a los de los proyectos solares. Aquí también estamos un paso más atrás con respecto a lo solar. Nosotros empezamos, digamos, nuestro camino de incursionar en renovables con solares, por eso es que ya tenemos granjas solares en funcionamiento, tenemos varias en el mercado en este momento ya en procesos competitivos, y en eólico realmente pues el primer paso sí es tomar unas mediciones de viento. En ese sentido, donde ustedes ven ahí Casablanca, es un lote que se llama así, adyacente a la refinería de Cartagena, donde pusimos una torre de medición desde febrero de este año. Vamos a medir del orden de un año y medio, y con base en esas mediciones vamos a determinar la viabilidad de implementar un proyecto eólico que puede llegar, estimamos, del orden de 60 megavatios, pero todo dependerá claramente de las velocidades de viento que nosotros identifiquemos allá. En los otros 3 puntos de Huila, Araguané y Ballenas, pues realmente son mediciones que apenas estamos comenzando. En particular en Ballenas sería un parque offshore, no necesariamente en tierra como lo son los otros. Pero de nuevo, son todos estimados con una alta incertidumbre, y todos dependerán de lo que les mencionaba, de lo que digan las mediciones que estamos efectuando en este momento. Siguiente, Brigitte. Y finalmente, pero last but not least, como se diría en inglés, es geotermia. ¿Y por qué lo digo así? Porque a pesar de que en términos de potencial parezca un poco pequeño, un segundo.
a pesar de que en términos de potencial en esos 400 megavatios no se vea, pues sean como sea el más pequeño, pues realmente ahí tenemos un potencial que, valga la aclaración, está en estudio, pero donde vemos, digamos, un potencial interesante. ¿Por qué? Son específicamente en cuencas como la de los campos Castilla y Chichimene y Apiay, y específicamente en Rubiales, donde las producciones de agua son del orden de millones de barriles de agua. Valga la redundancia, perdón ahí. Estamos en etapas muy tempranas de identificar y medir el potencial calórico en las cuencas, pero tenemos un potencial de agua tan grande que realmente lo que visualizamos es que estos 22 megavatios que corresponden a un proyecto que estamos en este momento madurando ya con recursos asignados, cuando lleguemos a masificarlo un poco, pues no solamente en las cuencas de los llanos, sino en otras cuencas podamos tener números mucho más interesantes. Queremos, sin embargo, ser mucho más que ser un poco, pues ser cautelosos, conservadores y, digamos, alineados con lo que los estudios nos dan en este momento, con un potencial de 22 megavatios al cual vamos a seguir, digamos, avanzando en términos de ingenierías. ¿Cuál es el valor agregado adicional a lo que habíamos dicho anteriormente? Es que ustedes se imaginarán que por un activo como Rubiales que tenga un límite económico, por ejemplo, al 2035. Límite económico quiere decir cuando los barriles producidos tienen un costo mayor al ingreso, entonces realmente ya no tiene ningún sentido producirlo como petróleo. Sin embargo, imagínense un campo como Rubiales cuando llegue a su límite económico que tenga un corte de agua del orden de 98%, eso quiere decir que se produzcan 98% de agua y 2% de petróleo, pueda seguir produciendo muchos años más, ya no para producir crudo, sino para producir agua que a través de un ciclo Rankine pueda generar energía eléctrica. A eso le estamos apuntando. Y esto, digamos, es un ejemplo en Campos Rubiales. No estoy diciendo que allá vaya a ser necesariamente, estoy poniendo un ejemplo de un potencial interesante que estamos viendo. En el área, como les mencionaba, Castilla, Chichimene, estamos viendo cosas interesantes, pero queremos ser cautelosos y por el momento avanzar en la maduración de este proyecto que preliminarmente estamos visualizando del orden de 20 megavatios. Siguiente. Eso es en términos de energía renovable. Bueno, perdón, sí. Y aquí quería hacer, es como un doble clic a la lámina anterior, como para que entiendan un poco qué es lo que nosotros estamos haciendo. En términos de geotermia. Geotermia viene de una coproducción, de producción de hidrocarburos. O sea, la promesa de valor es producir el agua, producir el fluido más bien del yacimiento que viene con una gran cantidad de agua y con crudo. A través de procesos de separación le extraes el crudo, pero el agua la utilizas posteriormente para generar energía eléctrica. Las palancas internas, este es un proceso como mucho más diferente a las otras renovables como solar y eólica, porque esto tiene mucho componente de la ingeniería de petróleos como tal. ¿Por qué? Porque desde el momento que produces el fluido, todo de ahí hacia atrás, todo tiene que ver con geología, con yacimientos, con producción de agua, con pozos de perforación, facilidades de superficie. Todo esto es muy de la disciplina de los ingenieros petroleros, ¿sí? Disculpa, creo que se te silenció el micrófono. Sí, Ya. no sé, me apareció un mensajito, ¿ya me oyen? Sí. Vale, sí, sí, súper. Entonces, realmente aquí lo que estamos haciendo es tomar un insumo de la disciplina de los ingenieros petroleros y de los geólogos llamados petrotécnicos y nosotros complementarlo con, digamos, un eslabón en la cadena que ya no vaya hacia producir crudo, sino realmente generar energía eléctrica. Y realmente eso tiene que ver mucho, y lo que estamos haciendo, digamos, en las cuencas que estamos analizando es primero ir de lo general a lo particular. Primero, al hacer un análisis regional y una perspectiva por cuenca, luego modelar la productividad y con base en la temperatura, con base en las restricciones de los pozos, con base en cuánto fluido yo voy a tener realmente en superficie, hacer un dimensionamiento de cuántos megavatios realmente me podrían estar generando esos campos, para luego hacer una selección de alternativas tecnológicas. Dentro de la misma geotermia hay diferentes tecnologías que pueden ser utilizadas y finalmente, una vez se decida cuál es la mejor tecnología, entrar a construirla. Este ciclo es el que esperamos que esté cumplido hacia el 2023.
En este momento estamos muy aquí por el paso de modelamiento de productividad y dimensionamiento, que es como el segundo en el eslabón de estos cajoncitos que ustedes ven ahí, y en los próximos 2 años pues realmente pensamos ir a las etapas de selección de la mejor alternativa, pero también ya seleccionar con quién vamos a operar, a construir, operar y mantener estos activos. Siguiente, Brigitte. Bueno, ahí ya tuvieron como un buen bosquejo de lo que tiene por debajo los 400 megavatios de energías renovables de Ecopetrol. ¿Qué es lo otro en términos de descarbonización al que le estamos apuntando fuertemente? Esa eficiencia energética. Nosotros, en el 2017, nosotros trazamos una línea base similar a la que yo les mencionaba ahorita. No una línea base de emisiones de carbono, sino una línea base de demanda de energía eléctrica. Y nosotros dijimos, bueno, estoy para 2017, del 2018 hacia adelante, yo voy a tener una proyección de demanda X. En el 2018 nosotros comenzamos entonces, amparados en todo lo que es la metodología ISO 50001, todo un proceso, digamos, de gestión energética, en la cual el primer paso fue ir a priorizar todos los activos en la cadena de valor de producción, transporte y refinación, para ver cuáles eran los procesos críticos donde íbamos a hacer un análisis e identificación de unas iniciativas que podían ser de control operacional o de mejora tecnológica. Control operacional entendiéndose como todas aquellas iniciativas que le apuntan a mejorar mis procesos sin necesidad de hacer una inversión adicional. Y mejora tecnológica, pues ya se imaginarán, son todas aquellas iniciativas que sí realmente requieren que se invierta un CAPEX o se haga una inversión por parte, digamos, de Ecopetrol. Con cierre, digamos, al 2022, con cierre de 2020 nosotros cerramos con una, digamos, versus esa línea de base, con una reducción en la demanda del orden de 2.7%. Nuestra meta al 2022 es 3%, entonces somos positivos que la vamos a lograr, porque claramente ya estamos en 2021, ya pasamos 2020 y ya casi que llegamos al 3%. Realmente nosotros a mediano plazo le estamos apuntando al 2028 llegar a un 6% de reducción sobre esa misma línea de base. Ahí realmente requerimos más que control operacional. También en ese punto ya vamos a requerir inversiones como tal. Dentro de las buenas noticias es que dentro de nuestra planeación financiera hay recursos como tal ya considerados dentro del presupuesto para implementar medidas de eficiencia energética que nos lleven a esa meta. Y ya se vuelve pasa de ser un componente mucho más operativo a ser un componente más de equipos, o sea, de qué equipos debo reemplazar, qué equipos están sobredimensionados. Claramente los mangos bajos son los que se recogen cuando tú miras tus procesos y los mejoras, y eso es lo que nos ha llevado al 3%, pero ya este 6% va a requerir un esfuerzo como adicional. Pero digamos, Ecopetrol tiene todo, pues tenemos todas las baterías puestas para apuntarles a esta meta. En el largo plazo, realmente queremos lograr más de un 6%. Benchmarks internacionales de otras empresas en la industria dan del orden de 6 al 9%, o sea que realmente apuntamos a llegarle como a ese rango de valor de lo que la industria ha logrado. Eso ya requiere claramente que la empresa tenga mucho más dentro de su ADN, tener incorporados como procesos mucho más estandarizados, equipos estandarizados. Eso ya requiere como un cambio de mindset dentro de la compañía, que por eso visualizamos que se vea mucho más en el largo plazo, pero sobre lo cual vamos a estar trabajando duro. Y también, y esto conecta con lo que, pues, con la palanca transversal de tecnología y de innovación que les mencionaba al comienzo, pasar de hacer un monitoreo mucho más reactivo a que sea un monitoreo mucho más de tiempo real. O sea, implementar mediciones en gran parte de las operaciones, en pozos, en plantas de inyección, en plantas de procesamiento, en refinerías, para que todos esos sensores puedan alimentar centralizadamente un centro de comando, por decir así, que con todas esas variables pueda tomar decisiones en tiempo real que permitan eficientar mucho más los procesos de las operaciones. Llámese una estación de bombeo, llámese una refinería, llámese un campo de petróleo. Digamos, esto va a ser implementado en toda la cadena de valor de la compañía, en todos los segmentos. Siguiente, Brigitte. Y realmente, pues no, con eso cierro. Yo creo que muy juicioso, 5:45. Brigitte, terminé.
ahí pues básicamente para resumir, pues les presenté las 4 palancas de transición energética, dentro de las cuales se resaltan diversificación y descarbonización. En diversificación vimos las líneas donde Ecopetrol le va a apuntar: hidrógeno, ISA, renovables, mayor portafolio de gas, soluciones naturales. Y de ahí, en términos de descarbonización, pues hicimos un doble clic para que entendieran bien qué tiene por debajo la meta de 400 megavatios de Ecopetrol, que tiende a ser en el largo plazo. Esperamos que claramente siga creciendo, pero responsablemente es lo que tenemos sobre el tapete a hoy. Y finalmente, pues en términos de eficiencia energética, que es el otro apalancador grande, digamos, de este camino a la descarbonización. Eso complementado con las otras iniciativas de compensación, que son las que le apuntan a las soluciones naturales. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy bien resumido todo lo que vimos. Muchísimas gracias. Creo que nos deja todo un mapa, un esquema de todos los puntos que están teniendo en cuenta para esta transición. Y, y bueno, tenemos muchísimas preguntas, sino que quisiera iniciar con una que a mí me surgió. Es, dentro de todos esos proyectos y esas líneas de posibles, digamos, bueno, de inversiones y de trabajo, no sé si ustedes tienen como cómo rankean qué proyectos van a priorizar, si el solar, el eólico o si ciertos proyectos. Y también si dentro de esa manera, digamos, de rankear los proyectos que van a dar prioridad, digamos, empezando en ese proceso de transición, tienen en cuenta la parte socioambiental y la parte, bueno, además de la parte financiera y técnica. Bueno, nosotros en este momento priorizamos en términos de materialidad. O sea, nosotros hay algo muy importante que mencioné y que a nosotros nos marca un derrotero, y es que la palabra autogeneración. Nosotros en este momento, pues nuestro foco es proyectos que estén adyacentes a nuestras operaciones para autogeneración eléctrica, es decir, energía que no fluya al sistema interconectado nacional, sino directamente a un punto de demanda de Ecopetrol. Eso de cierta manera te marca un derrotero. ¿Por qué, Brigitte? Porque no es que tú tengas como otra empresa en el mercado, sí puede tener extensiones de tierra, la que tú quieras, pues digamos un portafolio o unas oportunidades mucho más abiertas de tierras en el país, sino que realmente nosotros estamos circunscritos a terrenos que estén adyacentes a nuestras operaciones. Entonces, en Casablanca, por decir algo, en refinería, es un proyecto que estaba destinado a una expansión de la refinería y bueno, pues por algunos motivos hubo un cambio, se hizo en otra parte y quedó disponible. La granja solar Castilla queda adyacente a una subestación eléctrica que ya tenía unos terrenos previamente destinados para otra cosa que no necesariamente se dio. La granja solar San Fernando de 60 megavatios fue también un terreno de una potencial expansión de esa subestación que no se dio. Entonces, de cierta manera, nuestras oportunidades, digamos, nuestro portafolio de oportunidades no es tan amplio como la tendría uno en el mercado. Las tenemos dentro de nuestras operaciones, que generalmente están circunscritas también a un plan de manejo específico, a un plan de manejo ambiental. Entonces ahí viene el componente ambiental. Nosotros realmente, casi todos estos campos o refinerías, o como tú lo llames en sus inicios, en el plan de manejo ambiental no tenía estipulado que íbamos a tener una generación renovable. Entonces el componente ambiental es el primer check es, listo, tenemos el área disponible adyacente a nuestra operación. Segundo check es, bueno, tenemos que ir donde el ANLA a que nos haga a que nos autorice a que un cambio menor dentro del plan de manejo ambiental nos den aprobación para que el proyecto siga adelante. Entonces, listo, ahí viene el componente social, el componente ambiental, perdón. A todo esto, nosotros luego también tenemos que ser seguros, y una cosa que siempre ha sido como un denominador es que todos estos proyectos tienen que agregar valor. Y hay un tema aquí que voy a tomarme un minuto para discutir, que es nuevo a partir de este año, que aprobó la Junta Directiva en junio, en el cual Ecopetrol ya va a empezar a implementar algo que está en otras empresas a nivel mundial, que se llama un precio carbono de carbono, un precio sombra de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que para un proyecto, por decir algo, de generación térmica a partir de combustibles,
ese precio sombra se lo aplico al proyecto y como es un proyecto que va a emitir más, pues es algo que, digamos, va a impactar su valoración financiera negativamente. ¿Por qué? Porque va a aumentar mis emisiones y le va a poner un peso, un costo a ese proyecto como tal. Pero la ventaja que va a tener todas estas iniciativas de eficiencia energética y renovables a nivel de, digamos, de valoración financiera es que van a tener como ese upside de que todas esas toneladas de carbono reducidas se les va a aplicar ese precio sombra, va a tener una valoración y esa valoración va a ayudar a que el mismo proceso, a que el mismo proyecto tenga una viabilidad mayor ante la compañía y se le aprueben los recursos. Esa es la parte de financiera y cierro con el componente social. Como yo mencionaba, nosotros dentro de todo, digamos, dentro del último pliego que nosotros sacamos de San Fernando fue un requisito que realmente se involucrara a la comunidad y muy específicamente mano de obra no calificada, mujeres de primera, que tengan como primer empleo. Eso nosotros lo tenemos súper claro. Tenemos súper claro, como les mencionaba al comienzo, que estamos adyacentes a zonas remotas donde se requiere empleo y digamos con nuestros aliados que en efecto son con quienes construimos estos parques solares, pues lo ponemos claro y alto en todas las licitaciones, que eso es algo que quiere Ecopetrol, que realmente haya un impacto en la comunidad. Y eso, digamos, va por el componente social. Vale, gracias, gracias, sí. ¿Te respondí la pregunta? Sí, sí, en todos Sí, los ok. aspectos. Bueno, si quieres te apoyo, Uri. Dale. De Sí, sí, pronto, sí, me ayudas Carlos, con... recogiendo varias preguntas aquí leyendo, varios nos están preguntando sobre otras alternativas energéticas, sobre geotermia, sobre hidrógeno, sobre energía eólica, sobre el tema de biomasa. Entonces te recojo, esas son varias preguntas, pero te las recojo que han preguntado por esos, digamos, como por esas otras fuentes energéticas, cómo Ecopetrol se ve de cara a estas otras alternativas. Bueno, voy a comenzar por una que no mencioné tanto, por dos, mientras que de pronto tú vas leyendo ahí específicamente cuál es la pregunta de geotermia y de hidrógeno, pues porque esas las mencioné acá, entonces de pronto hay algo ahí en particular que se quiera saber al respecto. Biomasa no la mencioné, pero es algo que precisamente en este momento estamos desarrollando ingenierías para tener unas cifras de alto nivel que nos permitan, ya tenemos incluso unos proyectos potenciales en unas zonas preidentificadas donde vemos preliminarmente que puede haber una viabilidad. Básicamente, precisamente por esa prefactibilidad positiva es que asignamos recursos para hacer ingenierías conceptuales que nos permitan potencialmente incluso ya salir al mercado a hacer unas licitaciones y hacer unas asignaciones. La gran ventaja de biomasa es que no, pues el solo hecho de que tú tengas el bosque comercial para generación eléctrica, pues el mismo bosque va a absorber, pues, digamos, va a tener una reducción de emisiones asociada pues a la absorción que hacen los árboles y ahí vemos que podemos lograr pues una gran reducción de emisiones en esa vía y eso es algo que está incorporado dentro de la estrategia de cero emisiones netas al 2050, alcances 1 y 2, como les mencionaba. Lo mencioné también, entonces ahí con biomasa tendríamos biomasa, solar, geotermia, eólica y me hace falta una que es pequeñas centrales hidroeléctricas. Nosotros el año pasado salimos a hacer un sondeo de mercado. Salimos a hacer un estudio como tal en el cual identificamos del orden de 10 PCHs en todo el país en cuencas estratégicas para Ecopetrol. En este momento ya estamos haciendo un paso más adelante, incluso ya contactando las agencias gubernamentales para poder establecer la potencial viabilidad, digamos así, viabilidad digamos, en términos ambientales y de permisos para seguir avanzando con 7 de ellas. Entonces esperamos el próximo año, incluso a finales de este año, tener muchas más luces de lo que sería estos proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas en todo el país. En todo el país, me refiero pues donde están nuestros activos principales, Huila, Villavicencio, Magdalena Medio, ahí están más o menos concentradas porque ahí es donde están la mayoría de nuestras operaciones. No sé, entonces, Joana, si hay particularmente en cuanto a hidrógeno y geotermia, ¿cuál es la pregunta específica? Porque No, pues con respecto a geotermia, era un poco como ampliar la información y con Pero, respecto al hidrógeno es como qué tanta importancia tendrá a futuro dentro de Ecopetrol el hidrógeno verde. Entonces también es un poco como...
Disculpa, yo, en la de geotermia, creo que la hicieron antes de que empezaras a hablar de que Ah, saliera el slide de geotermia. Entonces yo creo que están, bueno, listo. Está ya está, resuelta, creo. sí. Ok. Bueno, Joana, yo creo que el hidrógeno verde no es un tema de si va a ser importante o no, sino cuándo se vuelve importante, porque se vuelve un tema, como les mencionaba, de viabilidad económica. Yo creo que para allá vamos, porque pues a futuro, cuando la tecnología del hidrolizador baje, cuando las mismas tecnologías, el costo de la tecnología de renovables también siga su senda de crecimiento, llegará a un punto de inflexión en el cual ese hidrógeno verde sea competitivo con con el hidrógeno gris. Eso fue lo que pasó con las renovables pues después del 2015. Por eso es que hay todo este auge, porque realmente se llegó a un punto de la tecnología renovables que era competitiva con la red, y ahí fue cuando realmente comenzó toda esta ola de incorporación de renovables en el país. Yo creo que eso va a pasar con hidrógeno. La pregunta es cuándo. Realmente, si tú lees, hay más o menos un consenso que eso se podría dar a partir del 2025. Pero Ecopetrol ahí es donde no queremos esperarnos hasta allá, sino realizar pilotos que nos permitan, por decir algo, poner un hidrolizador de, no sé, de pequeña escala o mediana escala en la refinería de Cartagena, por decir algo, ver cómo, o sea, cuáles son sus indicadores de producción, cómo se ve eso en términos de operación y mantenimiento, cómo se ven esos costos, cosa que cuando la tecnología llegue a un punto mucho más maduro, más hacia adelante, pues realmente estemos mejor preparados para eso. Bien, creo que la respondiste. Bueno, ¿Vas tú yo, hoy? ¿Cómo? como quieras, dale si quieres tú, Hay continúa. muchas preguntas. Algunas recojo algo, otras que tienen que ver con el impacto, temas como de la huella hídrica en el tema de la limpieza en los parques solares. Y otra, y la uno ahí que tiene que ver con, se me perdió ahora, con el impacto como en los ecosistemas, tal vez, cuando pues, se crean las granjas solares, como el cálculo de ese impacto, cómo lo hacen, si lo hacen. Sí, creo que específicamente una de esas preguntas era si han hecho el cálculo de la huella de carbono eh, que generan las granjas solares, o sea, toda la elaboración, incluso todo el proceso digamos, de creación de nuevas fuentes de energía, bueno, de O nuevos sea, la parques solares. huella, O sea, la huella de carbono como tal asociada a la creación del panel, no. O sea, digamos, nosotros tenemos por decir algo, nuestra línea de base es que sin una granja solar hubiéramos comprado esa energía de la red, por ejemplo. Hicimos un proyecto, una granja solar, y el diferencial entre lo que, digamos, hubiera sido, digamos, el índice de emisiones de compras del sistema interconectado y esa granja, pues esa es la reducción de la huella de carbono. Yo sé que también hay preocupaciones en cuanto a que, listo, si identificaste un terreno y hay unas especies forestales, pues el impacto del aprovechamiento de esas especies forestales, pues ahí que te digo, realmente como son terrenos adyacentes a nuestras operaciones, yo te puedo decir aquí, pues con conocimiento de causa, que realmente nosotros incluso, bueno, si ustedes, es más, ándate a la primera lámina y ahí está el ejemplo perfecto. ¿Esta? Sí, por ejemplo, ay, es que no se Ujú. alcanza a ver. Bueno, ahí hay unos punticos, lo que pasa es que ahí no estaba, sí, ahí está, esa es la granja solar Castilla, la que ven ahí. Ahí hubo incluso un árbol que literal no se aprovechó y alrededor se hicieron paneles precisamente porque cuando uno trata de hacer esos proyectos, trata de minimizar lo que va a ser es que no, mira, es ese huequito que se ve como ¿Acá? debajo de la I, Ah, debajo de la I. no son los inversores, ahí, por ahí, exacto. Entonces, eso es, y el otro está como más abajito. Es que ¿Por lo que acá? pasa es que yo creo que quedó volteada, yo creo que está en la parte de arriba. Lo que yo te puedo, no, Bueno, ahí yo creo que sí, quedó debajo de la ahí letra, se puede ver. no hay problema. Ujú. Entonces, lo que yo te iba a decir es que incluso en la granja solar San Fernando, cuando esté finalizada y vean fotos, van a ver que también hay literal una línea de árboles rodeada de paneles. Entonces, realmente lo que ahí se hace es un inventario forestal al comienzo, de la mano de lo que es el plan de manejo ambiental y de la Corporación Autónoma de las CAR regionales, se identifica qué árboles pueden ser aprovechados o no, que cumplan unas mínimas dimensiones, pero realmente se trata de minimizar el impacto en aprovechamiento forestal
pero de entrada ya son terrenos que están dentro de un plan de manejo ambiental asociados a una operación de oil and gas que ya de entrada habían sido, digamos, destinados a esa operación. ¿Sí? Entonces, realmente nosotros en la implementación de estos proyectos renovables, digamos, por el uso de la tierra, por cambio de uso de la tierra, pues realmente nosotros tratamos de minimizarlo, porque igual la tradición ya venía de operaciones de oil and gas. Vale, gracias, Carlos. Ujú. Ah, sí, acaba un arbolito. Igual, bueno, la misma persona que hacía esta pregunta dice que ¿qué rol tiene la cuantificación de nuestro preciado capital natural en el tema de decisiones? No solo carbono, agua fresca, impacto a ecosistemas. Yo creo que ahí en parte ya la resolviste cuando nos estabas diciendo que estos proyectos están prácticamente resolviendo en áreas que ya tenían Una destinadas tradición para petrolera. un... Sí, entonces Sí, ya había bueno. un impacto en en ese sistema, en ese, sí, en ese servicio ecosistémico. Eh, entonces supongo Sí, que, bueno. exacto. También recuerdo que con Castilla, no, San Fernando específicamente, porque era una granja solar más grande, también con el ANLA, en conversaciones con ellos, entrábamos a detalles de que, bueno, que la luminosidad y la reflexión de los rayos de sol, cómo pudieran afectar las especies o las aves, pues realmente la física de cómo trabajan estos paneles es que tienen que tratar de absorber la máxima radiación posible. Entonces, realmente, mientras más estos paneles reflejen, más ineficientes son. Realmente estos paneles están hechos para que absorban la luz, no para que reflejen y tengan una afectación como tal a los ecosistemas y a las aves que podrían estar por ahí circundando. Entonces, digamos, esa explicación se le dio al ANLA y va en línea con esta pregunta, porque pues efectivamente es una preocupación que encontramos. Vale, Joan, te dejo con otra pregunta. Estás en mute. Ya. Ya. Habían algunas, bueno, estas últimas, dentro del plan de descarbonización de Ecopetrol se encuentra la captura y almacenamiento de carbono. Bueno, creo que ya es un poco lo abordaste al principio, tal vez, cuando pregunté varias. Eh, no. Bueno, ahí sí debo CO2. decir algo porque la vi también acá, creo que la preguntaron 2 o 3 veces. Sí, lo han Sí, preguntado harto de La captura, descarbonización. sí. Eso también está como dentro de las líneas de actividades a trabajar dentro del plan de reducción de emisiones de Ecopetrol. O sea, definitivamente sí hace parte. Sin embargo, estamos no en una etapa tan comercial, digamos, como ya estamos viendo desde, por ejemplo, renovables, sino que realmente estamos en una etapa previa, digamos, de viabilidad técnica, ¿sí? De identificar qué campos realmente pudieran tomar porque realmente captura de carbono, pues es realmente tú tomar las emisiones, inyectarlo por un pozo y ponerlo en el subsuelo, ¿sí? Ahí realmente tú tienes que primero hacer un estudio de, por decir algo, cuál es la calidad del yacimiento que está allá abajo, qué tanto me puede tomar ese yacimiento, qué tanto me va a costar inyectarlo allá y qué efecto puede tener sobre mi producción. Entonces, realmente son muchas preguntas que nosotros debemos resolver internamente para dar ese paso de decir, mire, específicamente vamos a hacer captura de carbono en estos campos porque no estamos allá, pero definitivamente es algo en lo que estamos trabajando. Ok. Sí, creo que en parte, Bueno, y aquí lo mencionan, también hay otras tecnologías que permiten convertir el CO2, eso es cierto. Son también, es parte no solamente de inyectar, sino también, sí, es cierto, y eso también lo estamos considerando, digamos, dentro de toda la ruta tecnológica de potenciales usos del CO2, no necesariamente inyectarlo, sino también en convertirlo potencialmente en sintéticos. Entonces, al comentario que hicieron ahí, es así. bueno, yo te voy a leer otra pregunta. Sí, creo que ya resolvimos la del CO2. Estoy mirando a ver si hay alguna de pronto que sea diferente, pero no. Veo otra pregunta que hacen con respecto, dice, ¿tienen en su agenda proyectos o tecnologías que transformen los residuos de la industria petrolera en energy bajo los conceptos waste to energy? Ahí de pronto, ¿como qué tipo de waste? O sea, por ejemplo, un ejemplo claro es aquí el waste de gas, ¿sí? Nosotros Ujú. tomábamos gas, que era waste,
y lo pusimos en una turbina para generar energía eléctrica. ¿Qué otro tipo de waste a mí como que se me ocurre? O sea, pues a ver, el que hizo la pregunta de Oh, pronto, sí, sí, como los Julián, petroleros. se nos fue. Ok, waste heat. Ah, ok. Bueno, sí, bueno, waste heat, ahí sí hay algo que decir. Y es algo que estamos en implementación y es en una térmica en el área de Villavicencio, en Termosuria, con una capacidad instalada del orden de 100 megavatios. Allá son, digamos, son ciclo simple. ¿Qué quiero decir con ciclo simple? El gas entra en una turbina y sale por exhausto, y eso en este momento saldría a la atmósfera, y eso se considera waste heat, o sea, desperdicio de calor. En este momento estamos cerrando el ciclo. ¿Qué quiere decir cerrar el ciclo? Tomar ese gas de exhausto y utilizar ese gas para generar mayor energía. Eso se llama ciclo combinado. En eso estamos, y pues realmente es ahí porque, o sea, esos ciclos combinados son viables económicamente en la medida que tengas una capacidad instalada, digamos, relevante o significativa, como en esa térmica que es del orden de 100 megavatios. En otras térmicas no necesariamente, porque no tenemos térmicas así tan grandes, pero definitivamente sí, donde lo identifiquemos que sea económico, lo estamos haciendo, ¿sí? Que es otro ejemplo. Vale, gracias. Yo de hecho no tenía mucho conocimiento en el tema. Creo que para muchos puede ser nuevo y gracias por explicarlo. Hubo una pregunta que hicieron hace ya un rato, dice, por otro lado, teniendo en cuenta la adquisición de ISA, ¿cómo se proyectan para no ser solo autogeneradores, sino directamente ser generadores, comercializadores y distribuidores de energía eléctrica en el mercado? Bueno, pues eso es, si de pronto están sus planes, es la pregunta más bien. Pues realmente hay que te diría, Brigitte, no, nosotros estábamos, digamos, concentrados en la adquisición de ISA. Todos estos temas regulatorios pues son objeto de estudios, pero por el momento Ecopetrol la posición que tiene es la de autogeneración, que fue la que yo les describí, ¿sí? Y la posición de autogeneración cabe perfectamente en términos de regulación dentro del contexto de la compra de ISA. Y tenemos una demanda, como te decía, del orden de 800 megavatios para diversificar nuestra matriz, de tal orden que pues que ahí tenemos potencial para trabajar, digamos, para seguir trabajando y limpiando nuestra matriz energética. Todos los temas, digamos, de si nos volvemos generadores, pues realmente eso será, pues no sé, serán discusiones posteriores y que realmente pues se dan más desde el ámbito regulatorio que desde el ámbito de desarrollo de negocios, que es el mío. Entonces, pues, de pronto ahí Claro. diría que esperar un poquito para ver Ecopetrol, Sí, digamos, cómo seguimos avanzando, pero por el momento el foco es autogeneración. bueno, pero mejor dicho, ahí Y tienen digamos, pues, para, y le quito por el momento, Brigitte, o sea, ujú, realmente están es el foco, o sea, enfocados, digamos, sí, o sea, regulatoriamente así lo entendemos, y pues bueno, si hay conversaciones posteriores al respecto, pues en su momento, pues claramente lo divulgaremos como tal. Vale, sí, sí, mejor no generar expectativas. También Mm. hubo una pregunta que leí que ahorita no la encuentro, pero era si iban a aprovechar esos conocimientos en perforación offshore, en las plataformas pues de ballenas, para la creación de los parques eólicos, digamos, o pues si esos conocimientos de esos ingenieros en materia offshore pueden implementarse también y ser usada para los paneles eólicos, perdón, para los generadores de energía eólica Sí. offshore. Ujú. Sí, pues yo que te diría, Brigitte, pues a ver, si tú me preguntas, pues de pronto el conocimiento de operaciones marítimas sí es un conocimiento que se puede utilizar. Ya como tal el conocimiento de la perforación offshore y toda la operación como tal de una plataforma y del drilling y completion y production y todo lo demás, pero realmente que yo creo que es muy propia de producir petróleo. Yo creo que este tema de las turbinas eólicas offshore, pues es más un tema de medir el potencial, y en el momento que tú identifiques el potencial, hacer unas ingenierías mucho más enfocadas en saber si eso es viable o no. Pero realmente yo creo que los skills para llevarlos a cabo, pues sí, vas a necesitar algo de
de la operación marítima como tal, oceanógrafos y todo lo demás, pues y cosas de ese estilo, de ese tipo de disciplina, pero yo creo que ya para como tal la implementación del parque eólico allá, pues realmente, pues lo veo como otra disciplina realmente, pues sí, no lo veo como tan asociado a lo que es todas las disciplinas de producir y transportar crudo en el mar. Ok. Aquí rápidamente veo una última y la respondo rápido porque digamos, ¿cuál es la vida útil de una granja solar? En este momento estamos hablando del orden de 20 a 25 años. Y por eso les mencionaba yo ahorita que era posible que una granja solar, durante el límite económico del campo, que puede ser del orden de 15 a 20 años, pueda cerrarse el campo, pero todavía los paneles tengan otros 5 años de vida útil que sigan generando, pero ya no para autogeneración, sino para ponerlos en el sistema. Y eso cruza también con lo regulatorio que hablábamos ahorita. Si en su momento para Ecopetrol resultase que no es, digamos que regulatoriamente no es posible que esa granja solar inyecte energía al mercado, pues simplemente en su momento se hará una venta o una cesión, pero claramente siempre nos adherimos a lo que, digamos, a lo que la regulación tenga estipulado en su momento. Vale, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé, ya de pronto sería aprovechar mucho en hacerte las últimas preguntas. O, o, o si crees que ya sí podemos culminar y de pronto enviarte todo el chat como para que lo puedas leer por si hay alguna que nos falta. Como prefieras. No. Como Mm, quieras. Pues la última pregunta dice, bueno, aunque esa ya la estabas resolviendo antes, ¿no? O sea, si se hacen las mediciones de los gases de efecto invernadero en sus proyectos. Entonces, eso es, Pero ahí sí hay un poquito de contexto que dar porque ok. nosotros dentro de todo digamos, el plan del plan de nuestro plan de descarbonización, para ponerlo en términos generales, hay una línea que efectivamente dice digamos, de fortalecer lo que es nuestro inventario. Claramente, cuando yo ahorita les mencionaba que Ecopetrol en el 2019 emitió 11 millones de toneladas de CO2, eso estaba certificado. Y ese certificado viene de un auditor internacional que viene y te revisa cuáles fueron todas tus mediciones. Nosotros internamente tenemos un sistema existente que se llama SIGEA, que de ahí vienen oficialmente todas nuestras cifras. Entonces, realmente nosotros tenemos eso organizado internamente y el gobierno es la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. Entonces, definitivamente, a hoy nosotros tenemos emisiones certificadas, pero también es cierto, como menciona Andrea, que creo que era la que estaba preguntando, hay procesos que necesitan, digamos, fortalecer las mediciones. Entonces, es de un poco de las dos, Andrea. Sí tenemos el core, realmente de las emisiones sí las tenemos bien certificadas, las tenemos auditadas, pero realmente también tenemos un plan de mejora que estamos implementando a la luz del plan de descarbonización que les mencionaba ahorita. Vale. Bueno, bueno, Carlos, gracias por acompañarnos hoy. Creo que hay muchos comentarios que ha sido excelente la presentación. Muchas gracias por ponernos en contexto de todo lo que Ecopetrol está planeando en materia de diversificación y de descarbonización. Creo que le abre los ojos a muchos de los que estamos aquí, que estamos, pues, somos ingenieros de petróleos, entonces como para empezar a adaptar esos nuevos conocimientos. Nunca es tarde y esto generará, supongo, muchos empleos que quizás no existe las habilidades, pues porque simplemente esto no se venía preparando, o sea, digamos, hasta en Europa la transición energética llegó a crear nuevos empleos y nuevas habilidades que nadie tenía. Entonces, eh, muchas gracias nuevamente. No sé si tú quieras darnos algunas últimas palabras. No, pues yo creo que terminar por donde comencé. Yo creo que no sé, pues yo creo que de pronto mucha terminología nueva, bueno, más nueva para unas personas que otras, pero irse pues
familiarizando cada vez más, porque no solo Ecopetrol, sino que yo les puedo decir, nosotros tenemos operaciones con asociados de, ustedes los conocen, un Frontera Energy, un Sierra Col, un Cepsa, y créanme que el común denominador es que tienen alto en su agenda todo este tema de transición energética. Estamos comenzando a trabajar con ellos proyectos que no están ni siquiera aquí incluidos en este mapa, sino que van a ser potencialmente proyectos o de ellos trabajados con nosotros o eventualmente proyectos que nutran más este portafolio, pero lo que les puedo decir es que todo no es solo de Ecopetrol, del contacto directo con esas otras compañías petroleras con las que tenemos negocios. Esto es un tema que va a estar alto en las agendas de ellos. Entonces, si ustedes van a estar moviéndose en un mundo petrolero o si ya lo están, yo creo que este vocabulario, este entendimiento de lo que es transición energética, claramente yo creo que va a agregar valor a sus trabajos y es algo en lo que vamos a seguir moviéndonos en los próximos años. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Vamos a compartirles luego la grabación y Carlos, no sé si estás de acuerdo en que compartamos la presentación a los participantes. Déjame hago la preguntita de rigor y te contesto, Ok, ¿listo? mejor. Vale, listo. Entonces, igual ya saben, en la página web de la Maestría en Petróleos pueden encontrar esta grabación por si se perdieron alguna parte o si quieren revivir este momento. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho para invitarlos. Nuestra próxima sesión será sobre hidrógeno, entonces próximamente les estaremos enviando información. Bueno, Vale. Carlos, Muchas que gracias por la disfrutes invitación. los días que te quedan de vacaciones. Gracias. Hasta Bueno, luego. hasta luego, que Buenas estén muy tardes bien. para todos. Vale. Hasta luego. Gracias. Chao.